Bienvenidos a todos, gracias por participar a este encuentro sobre Jérôme Lejeune, médico y genetista que descubrió la trisomía 21 causa del síndrome de Down. Esta noche vamos a tener como oradora a Aude Yuga, con la postuladora de la causa de beatificación y canonización, y presentaremos el testimonio de Ombretta Salvucci, investigadora en Estados Unidos, que hablará de su amistad con Beard, que continuó la misión de su marido Jérôme en favor de la investigación científica y la defensa de la vida humana. Antes de empezar, quería saludar al público de habla italiana, inglesa y española. Ahora cedo la palabra a Aude. Gracias. Buenas noches a todos. Os agradezco mucho por la invitación. Estoy muy contenta de hablar de Jérôme Lejeune, un grande genetista y científico que murió en 1994, hace casi 30 años. Soy postuladora de su causa de canonización desde hace 11 años y estuvimos muy contentos en 2021 porque la Iglesia lo proclamó venerable. Reconoció sus virtudes heroicas y ha sido un gran placer para mí, y ahora esperamos un milagros para la beatificación. Bueno, ¿por qué ese genetista médico francés es santo o venerable? ¿No? Y yo pienso que es santo también, y eso es lo que quería explicar en unos minutos. Él era un hombre realmente de luz, que tenía una mirada hermosa, que era la primera cosa que la gente me cuenta de él cuando pregunto sobre él. De hecho, yo nunca conocí a Jérôme, pero trabajo desde más de 10 años por su causa de canonización, y trabajo a la Fundación Jérôme Lejeune desde más de 20 años, y conocí también a su mujer porque colaboré con ella y con una parte de su familia también. Y tuve la posibilidad, esa suerte tan grande de poder leer todas sus cartas, las publicaciones, los archivos, de vivir casi en su casa y de poder encontrar su mujer, su familia, los amigos y los médicos que trabajaron con él, y también todos sus pacientes, los niños, etcétera. Hice una investigación por la causa de canonización, y lo maravilloso que veo es un hombre simple, y es algo tan significativo porque era científico, médico, laico, casado con 5 hijos, que vivía a París, que iba por las calles. Por eso no era un santo de otro siglo, que tuvo una vida tan grande y diferente de la nuestra, ¿no? Y a veces tenemos dificultad porque podríamos decir, sí, bueno, pues yo podría ser santo, pero no come Juana d'Arco o San Francisco de Asís, pero sí son santos, pero para mí es difícil poder hacer una comparación con la vida de hoy. Al contrario, Jérôme Lejeune es médico, científico, casado con hijos, y se parece mucho a nuestras vidas. Su santidad es su inteligencia, su corazón. Y ahora empezamos por el corazón. Desde hace siempre quiso ser médico y empezó en un laboratorio en París, en un hospital famoso, donde el profesor de pediatría le propuso de cuidar niños que eran, en esa época decíamos que eran idiotas porque tenían el síndrome de Down, y nadie cuidaba, los cuidaba,
y, y estoy hablando del 1950 y así por el estilo, no se sabía nada de esa enfermedad y las familias les escondían y se decían muchas cosas de esa enfermedad, que era una enfermedad horrible, una disabilidad increíble y que quizás pueda ser una punición de Dios. Eso era el pensamiento de la época y para las familias era terrible tener un hijo con esa enfermedad porque en esa época no se podía hacer nada por esos niños, para esos niños. Y había también el prejuicio de la sociedad que decía que la culpa era de los padres. Y así habían sufrido un castigo. Pero Jérôme Lejeune, cuando encontró a estos niños, fue como un, un momento importante des- porque empezó dando su vida a los niños y a la ciencia. Escribió una carta maravillosa a su novia, su futura, su futura señora Lejeune, y una semana antes de la boda no se, no se habla de la boda, del vestido, eh, no se habla de la comida, no, se habla de la vocación de esa boda. Y él, él le escribe diciéndole, hoy en el hospital encontré a un gran profesor que me propuso de trabajar con esos niños. Esos niños tienen el síndrome de Down y que, sé que es difícil, pero yo quería saber por qué ellos son así y quiero encontrar la manera de curarlos. Es un objetivo fascinante que nos requerirá grandes sacrificios, pero si tú estás de acuerdo, estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Este era el proyecto de sus vidas. Su novia recibe la carta y dice, sí, yo quiero entrar en esta misión al servicio de esos niños. Así, juntos, y es algo hermoso de la santidad, porque esta es una santidad que ha sido posible gracias a la señora Lejeune, que siempre fue al lado de su marido y ha dedicado su vida entera a la obra de su marido. Desde aquel momento, Lejeune intentó descubrir por qué los niños eran así y hizo la descubierta de la hizo la descubierta cambiando la palabra de síndrome de Down en trisomía 21, porque eran 3 cromosomas y no 2. Por eso llamó esa enfermedad trisomía 21, solo había un cromosoma más y ahora nos parece algo normal, pero en aquel periodo al, era la primera vez al mundo que se descubre una enfermedad debida a un cromosoma más. Es la primera enfermedad que se descubre y es una revolución genética que Jérôme Lejeune está llamado el padre de la genética moderna. Luego descubrió también otras cosas y desde aquel momento en Estados Unidos o en otras partes del mundo lo iban llamando porque querían invitarlo a su país y ofrecerle un puesto de trabajo en las universidades, etcétera. Pero él siempre quiso quedarse en Francia para cuidar sus pacientes, porque no quería dejarlos, y no quería dinero. Por ejemplo, Estados Unidos le ofreció muchísimo dinero, pero él rechazó todas las ofertas y se quedó en Francia viviendo una vida tranquila sin ser rico y
la vida de Jérôme y de su familia era completamente dedicada a sus niños, pero no solo a niños, tendría que decir pacientes mejor. Por la mañana, Jérôme Lejeune recibía a los pacientes como médico y por la tarde investigaba para encontrar no solo por la razón de la enfermedad, pero sino también un tratamiento para sanar la enfermedad de la inteligencia, como él decía. Él amaba realmente a esos niños, pero decía que su inteligencia estaba enferma y estaban sufriendo. Por eso quería quitar esa enfermedad. Él decía para rendir a ellos la libertad de la inteligencia. Trabajó muchísimo para encontrar un tratamiento con un amor increíble, y al comienzo de mi discurso he dicho que aquí tenemos el corazón y la inteligencia de la santidad, porque él quería a sus pacientes con un amor incondicional. Los amaba con todo su corazón y los amaba también con su inteligencia, que era genial. Era genial, y los que trabajaron con él siempre me dijeron que él habría sido un genio en todas las asignaturas, astrofísica, química, etcétera, porque tenía muchos intereses, pero cada vez que tenía ganas de ir un poco más allá de la genética, cada vez, y lo escribió en su diario, cada vez hay una madre o un niño que le dice: profesor, te necesitamos, tú vas a encontrar el tratamiento, nosotros lo esperamos. Y él en su diario escribe que cuando él quería ir un poco afuera de la genética, algo lo volvía a llamar adentro en la genética para ayudar a las familias. Él se ponía al servicio de los niños, de las familias. Tenía esa inteligencia genial y puso la inteligencia genial al servicio de los niños que eran discapacitados, y eso me impactó mucho. Su inteligencia era arraigada en la verdad, era anclada en la verdad, estaba enamorado de la verdad. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando en Francia, y no en todo el mundo, porque él se pedía su presencia en todos los convenios de genética, en todos los encuentros, conferencias, hacía conferencias en todo el mundo, y recibió también muchos premios. Recibió también el premio de la Academia de Lincei en Italia, ha sido presidente de la Academia Pontificia en Roma, pero en los años 70 entendió que las personas, los genetistas, los médicos hablaban de elegir los niños que podían nacer y los que no podían nacer. Y empezaron diciendo que gracias a la descubierta de la trisomía 21 se podía ver antes la trisomía 21 y se podía abortir, se podía tener la posibilidad de abortir. Y Jérôme rechazó esa idea. Ese era el contrario de la medicina, porque como médicos estamos al servicio
servicio de los pacientes. No podemos utilizar nuestra ciencia para impedir la vida de nuestros enfermos. Eso para él era una prueba, era su inteligencia que decía, eso no podemos hacerlo. Está contra la ciencia misma y era algo tan claro para él y no podía decir algo contrario. Y esto le daba una fuerza increíble. Esta es realmente la fuerza de Jérôme Lejeune, porque era un genio, pero nunca utilizó su ciencia, su poder o por su carrera, por dinero, y sabía perfectamente que diciendo al mundo, a los políticos, a los medios de comunicación o también a la comunidad científica, sabía perfectamente que iba a ser el único que habría dicho no al aborto, porque él estaba convencido de la vida, del valor de la vida de esos niños. Pero anunció su descubierta y aquí tocamos a la heroicidad, porque habría podido quedarse en silencio y no ser contra los abortos, etcétera, y decirlo, pero gracias también a un niño con trisomía 21 que acudió al hospital y ese niño acudió al hospital, lo abrazó al profesor y dijo a Jérôme, profesor, tienes que ayudarnos porque quieren matarnos. Y el profesor le pidió, pero ¿por qué estás llorando? Y los padres respondieron, bueno, la noche anterior vio la televisión y había entendido perfectamente que los políticos estaban contra de los niños con trisomía 21. Y aquel día Jérôme Lejeune volvió a casa llorando y dijo a su mujer y a sus hijos, yo tengo que defenderlos porque yo soy médico, soy el abogado natural de esos niños y si yo no lo hago, esos niños no se van a poder defender. Por eso comenzó la batalla de defensa de la vida de esos niños y de defensa de la dignidad de esos niños. Tenía más de 10.000 pacientes que acudían de todo el mundo para una visita con él y un hombre así, el más grande genetista del mundo que había ganado muchísimos premios, el premio Kennedy, por ejemplo, que es uno de los más grandes premios médicos del mundo. Y un hombre así, con su autoridad científica, con su amor por sus pacientes, toma la defensa de los niños. Eso tiene una carga poderosa. Y en muy poco tiempo se convirtió en el gran defensor de la vida. Perdió mucho desde un punto de vista, porque tomando la defensa de esos niños perdió su equipo en el hospital. En Francia, el gobierno francés le quitó todos los fondos de investigación, perdió el premio Nobel por dos o tres veces, porque él no estaba a favor del aborto, pero a él esas cosas no le importaban porque lo único que le importaba eran sus pacientes. Él siempre se puso al servicio de esas familias y fue invitado no solo en los convenios de los genetistas del mundo, pero también en lugares más importantes como parlamentos, tribunales, para testimoniar la belleza de la vida humana.
tuvo una influencia mucho más grande porque pudo testimoniar la belleza de la vida humana en todo el mundo para impedir leyes en Australia, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, y se convirtió en un servidor de la vida humana. Por esa razón, me gusta mucho hablar de él como el servidor del Verbo encarnado. A él le gustaba muchísimo el prólogo de San Juan y yo diría que él era en realidad el servidor del Verbo encarnado porque él sabía perfectamente que la fe cristiana era hermosísima porque había entendido, bueno, había encarnado perfectamente el misterio de la vida. Y no podemos, y él decía, no podemos decir que creemos en un Dios encarnado, en Jesús, y no cuidar de un nuestro hermano. A mí me gusta mucho hablar de él, como ya he dicho, y hablo de él como un rey, un rey mago. Y como como los Reyes Magos, él tenía esa inteligencia increíble y siguió, como los Reyes Magos, la estrella de la ciencia, porque él era científico y veía todo con una perspectiva para comprender las cosas, y su inteligencia lo llevó a arrodillarse frente a los niños más frágiles, más débiles, y cuando el gobierno, el poder le dijo, bueno, puedes volver y porque gracias a tu descubierta podemos cuidar a esos niños. Él entendió perfectamente que no era así como decían y su descubierta habría sido utilizada contra esos niños. Y él tomó otras decisiones que lo llevaron a otra decisión que lo llevó a otros problemas. Por eso, para mí es un cuarto rey mago, y en ese momento es como que estamos en Cuaresma, desde un punto de vista litúrgico no es el momento mejor de hablar así, pero concluye diciendo que Jérôme Lejeune era muy amigo de Juan Pablo II, y el Papa Juan Pablo II le pidió de dirigir la Pontificia Academia para la Vida, y cada miembro tenía que firmar un documento en el que se subrayaban todos los valores de la academia. Y él murió 33 días después de la fundación de la academia, y él lo había y Papa Juan Pablo II lo había nombrado presidente de la Pontificia Academia para la Vida, y murió el día de Pascua por la mañana, murió en el día de la Pascua. Es significativa su muerte en el momento religioso de la resurrección. Juan Pablo II escribió una carta maravillosa diciendo que no podemos no ver una señal importante de la muerte de ese hombre el mismo día de la resurrección. Gracias, Od. Ahora os enseñaremos un pequeño vídeo que cuenta la vida de Lejeune a través de imágenes.
Ahora os mostreremo vamos a la mostrar el testimonianza testimonio di de Ombretta Ombretta Salvucci, Salvucci, che que proprio ci ha fatto desafortunadamente questa no sera. puede estar aquí con nosotros hoy. La amistad con Birt comenzó hace casi 12 años y fue un puro regalo completamente inmerecido. De hecho, cuando leemos en el versículo del Salmo 62, tu gracia vale más que la vida, siempre pienso en esta amistad milagrosa. El encuentro con Birt fue organizado en el cielo hace unos 13 años por su marido Jérôme Lejeune, quien 18 años después de su muerte, por puro milagro, se convirtió en un verdadero compañero para mi vida, en un momento de crisis profesional. De hecho, durante este periodo de trabajo tan difícil y problemático del que salí gracias a la ayuda de Jerome, nació la idea de presentar la vida de Jérôme Lejeune en el New York Encounter de 2011. El New York Encounter son 3 días de actos culturales en el corazón de Manhattan. Y se presentó la vida de Jérôme a través del testimonio de su hija Clara Keymar Lejeune, que en aquella época era vicepresidenta de General Electric International y presidenta ejecutiva de General Electric en Francia. Clara iba acompañada por su hermana y por su madre, Birte. Pasé con Birte todos los días del New York Encounter y enseguida me impresionó su vivacidad y su mirada realmente intensa, que ya estaba llena de amor. Aquí en el New York Encounter, Birt me presentó a su obispo, amigo suyo de América Latina, que celebró la misa el domingo por la mañana y rápidamente le habló de nuestro encuentro. Entonces, al final ese obispo me dijo, lleva a Birte y a toda su familia en el corazón porque ella y Jerome son santos y todo lo que viene de ellos es santo. Y yo he obedecido a esas palabras todos esos años. Pocos días después de regresar a París, Birt me llamó y me dijo, hombre, te quería agradecerte tu entusiasmo por Jerome y por tu fe. Así que ve a visitarme a París y será huésped en mi casa. En aquellos días, en marzo, hubo una conferencia en París sobre la trisomía 21, así que fui. Estuve de invitada en casa de Virte y en esa conferencia conocí al profesor Luigi Stripoli de la Universidad de Bolonia, a quien le hice conocer Virte con extremo placer. Le llevé a casa de Virte, a la tumba de Jerome, etc. Para Pierluigi era un sueño, ya que llevaba años, décadas enseñando Jérôme Lejeune a los estudiantes de la Universidad de Bolonia. Este encuentro con Birt se convirtió para Pierluigi en la origen del relanzamiento de su investigación sobre la trisomía 21, inspirada precisamente en el pensamiento científico de Jérôme Lejeune. De hecho, tengo que decir que la dedicación de Birt al trabajo de su marido, para mí, para Stripoli, para otros amigos, era un ejemplo que nos atraía cada año a su casa París, donde también teníamos el privilegio de poder leer el diario personal de Jerome, admirar todas sus laboriosas construcciones de madera hechas a mano, como por ejemplo la estructura del ADN, los rosarios, los barquitos, etcétera. Birte siempre nos recibía con tanta calidez y afecto y nos contaba historias sobre su marido y luego siempre le daba consejos a Pierluigi sobre la investigación de la trisomía 21 para que aprendiera y nosotros también a observar y hacer lo que Jérôme Lejeune observaba y hacía. Nos quería de verdad, tenía una confianza realmente grande, una estima inmensa para mí, para mis amigos y para todo ese asunto. Cada vez que veníamos siempre estaba dispuesta a ayudarnos, organizaba cenas y almuerzos y luego organizaba viajes inolvidables a la tumba de Jerome en Châlons-en-Marse, a los que se fueron sumando más y más personas
personas a lo largo de los años. El último año, en 2019, éramos unas 40 personas y luego vino el bloqueo con el COVID. A pesar de que yo había conocido a Virt en los últimos años de su vida, ella me consideraba realmente como una hija. De hecho, tengo que decir que le echo mucho de menos. Los correos electrónicos que me escribía estaban siempre llenos de tanto afecto y fe, y yo siempre le correspondía contándole todas las cosas buenas que pasaban alrededor de Jerome, y también en Estados Unidos como en Italia. Pero al mismo tiempo, Birte era una persona muy pragmática, llena de vitalidad, y nunca perdía ni un minuto de tiempo porque tenía su misión. Por eso sus correos siempre terminaban diciendo: abrumada de trabajo, te abrazo fuerte y estoy siempre contigo en la oración. Siempre fue muy positiva, muy anclada en la vida, tanto que incluso en su último correo de febrero de 2020, cuando anunció la triste noticia del tumor del que nunca se recuperaría, terminó el correo diciendo: aparte de eso, que era la enfermedad, estoy muy bien, tomo el metro y trabajo todos los días. Y luego, cuando cumplió 90 años, con algunos amigos, Pierluigi, otros de todo el mundo, celebramos su cumpleaños invitándolo a un restaurante al que siempre había querido ir, cerca de su casa, pero nunca lo había conseguido. Fue una velada preciosa. Recuerdo que al día siguiente me escribió, siempre con su sensibilidad, siempre llena de muchos gestos, atenciones, cariño, dándome las gracias por haber ido allí con mis amigos, incluso desde lejos, porque venía de Estados Unidos, y poniendo en riesgo nuestras vidas, porque eran los años de los atentados terroristas en París, y además estaba también la pesadilla de las huelgas. Así que me dio las gracias al final de la carta y me dijo: doy las gracias a Jerome por haberme dado amigos que me son tan fieles. Pero para nosotros siempre fue una fiesta ir a verla. Unos días antes de su muerte recibí una videollamada de Clara con Birta a su lado. Aquí en Estados Unidos eran las 4 de la mañana y fue realmente un gran regalo. Desgraciadamente no podía viajar por el coronavirus, las fronteras estaban cerradas, por lo que no podía estar ahí con ella, pero pude expresarle realmente toda mi gratitud y cariño para siempre. Ella me correspondía enviándome besos con la mano que apenas podía mover. Estoy segura de que ahora está en el cielo y sigue súper vital y activa, como prometió en una nota que dejó antes de morir, donde decía, refiriéndose a la Fundación Jérôme Lejeune: vosotros sois lo más importante en esta obra que empezó Jerome. Sé que no os detendréis cuando yo os haya dejado. Estaré con vosotros de otra manera, y si Dios quiere, con Jerome velaremos por los pacientes, la Fundación Jerome y el instituto. Y yo añado por todos nosotros también. Un fuerte abrazo con todo mi cariño, Birt. Así, junto con todos mis amigos, también le damos las gracias por el inmenso regalo que ha sido en nuestras vidas. Os agradezco mucho, Ombretta, pero antes de despedirnos quería deciros que la grabación de la reunión se publicará en los próximos días en los 3 idiomas en el canal de YouTube de Sacre Questioni, por lo que os ruego que, si lo deseáis, que os suscribáis para manteneros al día. Quería agradecer nuevamente a Od por su discurso, a Juan Pedro por dirigir Zoom, y a Eleonora y Martina por la interpretación simultánea. La Fundación Lejeune y el Archivo Fotográfico de la Universidad de Navarra por habernos permitido el uso de las imágenes. Les doy las gracias y hasta pronto.